Esta plática está enfocada a los estudiantes de salud, específicamente a aquellos interesados en problemas neurológicos, incluyendo, por supuesto, los estudiantes de medicina y los estudiantes de enfermería. Todos sabemos que la contaminación ambiental impacta el aparato respiratorio, con daño al aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, y sabemos de la presencia de infartos cerebrales, por ejemplo. Vamos a hablar de contaminantes aéreos y vamos a hablar específicamente de partículas suspendidas, y las que nos interesan desde el punto de vista médico y desde el punto de vista toxicológico son las partículas suspendidas finas, también llamadas PM2.5, y que son las menores a 2.5 micras. E incluyen partículas mucho más pequeñitas, como las nanopartículas que miden menos de 100 nanómetros. Estas partículas pequeñísimas no están sujetas a ninguna regulación y no se miden de manera regular. ¿Quién está expuesto a niveles de PM2.5 por arriba de nuestros estándares? El 92% de la población mundial vive en áreas que exceden las concentraciones de PM2.5 sugeridas por la WHO, es de 10 microgramos por metro cúbico, en comparación con el estándar de los Estados Unidos y el que se aplica en México, que es de 12 microgramos por metro cúbico. Cuando uno habla de la asociación entre demencia y contaminación ambiental, ¿de qué hablamos? Hay miles y miles de referencias en ese tema. Hablemos de lo que todos conocemos, la zona metropolitana de la Ciudad de México. Consumimos más de 40 millones de litros de petróleo por día, tenemos más de 50,000 industrias, más de 6 millones de carros, yo diría que muchos más, y la Ciudad de México es una cámara de exposición masiva e involuntaria para todos nosotros, los 21.8 millones de habitantes. El estudio al que nos vamos a referir en un primer momento es un estudio que se publicó en Environmental Research en el año 2018 e incluye 203 autopsias consecutivas de residentes de la Ciudad de México en edades promedio de 25 años, y en esta casuística incluimos 44 niños con edad promedio de 12.9 años. Todo el mundo está familiarizado con esta gráfica. Tenemos la zona metropolitana de la Ciudad de México, y esto que ven aquí es partículas suspendidas finas, y lo que ven en el otro extremo derecho superior es ozono. La gente que vive en el norte de la Ciudad de México es la que está más expuesta a altas concentraciones de partículas suspendidas versus la gente que vivimos en el sur. ¿Qué estudiamos en estos 203 casos? Estudiamos los estadios de la enfermedad de Alzheimer usando marcadores como el tau y el beta amiloide, y después también hicimos cálculos del valor acumulado de PM2.5 para cada individuo, y el hecho de que si ese individuo era portador de un apolipoproteína 4, que es un factor de riesgo para Alzheimer, y también incluimos la edad y el sexo del individuo. Tenemos los datos de las 203 autopsias. Hubo 87 individuos que perecieron en accidentes, 72 individuos que fueron homicidios, 36 que fueron suicidios, y aquí en esta última columna están los individuos con el ApoE4. Noten que lo rosa es el estadio más avanzado que tenemos de Alzheimer's, y es evidente que los portadores del APO4, que habíamos mencionado que es un factor de riesgo para Alzheimer's, tienen el estadio más avanzado de la enfermedad. Este es tau hiperfosforilado, la proteína aberrante más común en los habitantes de la Ciudad de México, y ciertamente
un marcador por excelencia de la enfermedad de Alzheimer, y podemos ver que todos y cada uno de los participantes en el estudio, entre edades comprendidas de 0 a 20 años, tenían los marcadores de Alzheimer, y solamente una persona del grupo entero, de los 203 casos, no mostró ninguna evidencia de Alzheimer. Una de las cosas que se observaron y que tuvimos oportunidad de escribir en uno de los artículos del 2018 fue el riesgo acumulado de suicidio. El suicidio es un problema en la Ciudad de México. Todos lo sabemos, todos lo leemos todos los días, y la pregunta es, ¿por qué la gente en la Ciudad de México se está suicidando? Y lo que vimos es que los portadores de un APOE4, que es el factor de riesgo para Alzheimer, tienen un mayor riesgo de suicidio. Puntualmente tienen 4.9 veces más riesgo de suicidarse que un individuo que no acarrea ese factor de riesgo para Alzheimer, a las mismas exposiciones de PM2.5 y a las mismas edades. Y en niños tan pequeños como 11 meses ya vemos el tau hiperfosforilado y vemos el beta amiloide en la corteza. En otras palabras, desde el punto de vista neuropatológico, somos capaces de hacer diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en niños tan pequeños como de 11 meses. Para la segunda década de la vida, no hay ningún problema en reconocer las neuronas con tau hiperfosforilado, los ovillos positivos al tau, las placas de amiloide, y en muchos casos existe ya una vasculopatía amiloidea. Es evidente que hay entradas al cerebro que están más dañadas y están en el tope de la lista de portales de entrada de las partículas al cerebro. Y una de ellas es el bulbo olfatorio. Y esto se relaciona muy bien con el hecho de que si exploramos niños y adultos jóvenes para ver sus capacidades olfatorias, tienen una alteración significativa en cómo identificar los olores. Entonces, los estadios iniciales de la enfermedad de Alzheimer están presentes en las primeras 2 décadas de la vida. Los estadios más avanzados, que son el estadio 3 a 5, se observan en el 25% de los individuos en edades comprendidas entre los 30 y los 40 años. Ahora vayamos a otro aspecto de estos estudios que nos ha interesado en la universidad. Vean esta estructura, es el tallo cerebral en verde, y lo que hicimos fue seccionar la extensión desde el mesencéfalo hasta la médula para observar la patología, y lo que estábamos tratando de demostrar es que la existencia de marcadores para la enfermedad de Alzheimer, para la enfermedad de Parkinson, que también está aumentada en la Ciudad de México, y para 2 entidades que no son tan comunes, o sea, debo decir menos comunes que el Alzheimer, por ejemplo, pero de todas maneras las estamos detectando en la Ciudad de México. Esto es la demencia frontotemporal y los casos de esclerosis amiotrófica. Y para eso usamos un marcador que se llama TDP43. Este estudio incluyó 186 residentes de la Ciudad de México con edad promedio de 27 años. Encontramos marcadores de la enfermedad de Alzheimer a nivel del tallo cerebral en el 99.5% de los casos. Encontramos la enfermedad de Parkinson en el 23% y la patología relacionada con TDP en el 18%.